Ya vamos a establecer en este martes 16 de junio el primer contacto con nuestro compañero Andrés Ollenar de Tardáguila Agromercados aquí en Valor Agregado. Vamos a hablar de los números de la faena de la semana pasada. Bueno, Andrés, una semana que estuvo bastante complicada por factores externos que afectaron la actividad, el tema de los autoconvocados, del transporte de carga, el paro de la FOICA. Vamos a hablar de los números de la faena de la semana pasada en vacunos y ovinos. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un placer estar como siempre. Buenos días. Sí, efectivamente, había eh, como la certeza de que efectivamente esa faena de arriba de 46.000 cabezas de la primera semana de junio iba a ser muy difícil de sostener en la segunda semana del mes por esos factores que tú estabas mencionando. Y bueno, efectivamente fue lo que pasó. La faena vacuna tuvo un descenso marcado de prácticamente que el 15%, no llegaron por unas 400 cabezas ahí a las 40.000 reses, 39.654 fue lo que informó el INAC. Bueno, de alguna forma también confirmando lo que ha sido quizás la regla de este año, ¿no? Una faena que sigue estando bastante por debajo de los niveles que teníamos a esta altura del año pasado. Eh, Hay que ver ahora cómo cierra el mes y cuál es la caída en definitiva. Yo miraba ahora cuánto se faenó en las últimas semanas del mes del año pasado, y está algo por encima de las 43, 44.000 cabezas, o sea que quizás con unas semanas más normales podamos estar acercándonos a esa faena del año pasado, pero sin duda que el semestre va a cerrar con números cercanos al 20%, que es lo que venimos acumulando en este año. Vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo semestre del año, si se da esa recuperación que prevé la industria para achicar esta caída de casi un 20% en el acumulado del primer semestre. Andrés, la composición de esta faena, ¿qué ocurre con las principales categorías? Sí, ahí hubo algunos datos, por lo menos un poco, que salieron un poco de lo que venía pasando en semanas anteriores. La faena de novillos cayó fuerte, 19%, fueron 19.598 animales, y la participación de esta categoría, que siempre es la más numerosa, quedó por debajo del 50% luego de 8 semanas, superando ese umbral. La faena de vacas también tuvo una caída importante del 21%, 12.117 cabezas, y quizás lo destacado fue lo que pasó con la categoría de vaquillonas, que tuvo un aumento semanal del 17%, 7.252 cabezas. Eh, Seguramente esto asociado al peso que tiene esta categoría de los corrales, como sabemos los novillos y las vaquillonas en esta época del año, y dado el cambio estructural que se está dando en la faena, eh, tienen un peso, y también es una categoría que tiene su salida para el mercado interno. Pero fue interesante este salto importante en la participación de las vaquillonas, y ese descenso en la participación de los novillos, que quedó en 49,7, y en el caso de las vacas del 31%. El promedio móvil de las últimas 7 semanas de los novillos había estado en el eje del 55%, o sea que hoy tenemos una participación de 5 puntos menos de la categoría de novillos puntualmente, en un escenario donde los operadores se siguen manejando que animales terminados a pasto, la oferta sigue siendo muy escasa. Bien. Andrés, por planta, ¿cuál fueron las plantas de mayor actividad? Bueno, fue Las Piedras, contrariamente a lo que venía pasando en semanas anteriores, eh, 5.239 cabezas. Después estuvo Minerva con 3.689, Pool, la planta de Pool, San Jacinto 3.526, y Cledinor de MRF 3.141, y BPU Minerva también 3.132, ahí completando el podio de las plantas que hicieron más de 3.000 cabezas en la última semana. En ovinos también una actividad muy baja. La verdad que en ovinos, no sé si quizás puede haber algún error o que el INAH corrija, pero fue testimonial la faena, fue la más baja del año, fueron apenas 357 cabezas. Por lo menos en los datos que publicó el INAC ayer, aparecía la faena de Somicar con 207 cabezas, y el matadero de la Intendencia de Artigas con 89, y Arroyal con 61. Quizá pudo haber faltado algún dato, pero la verdad que es un dato de la faena que prácticamente que marginal en lo que va de este año. Aparte tenemos una caída muy relevante, pero en junio solamente
Se han procesado poco más de 3.700 cabezas, una caída del 77% respecto a las 2 primeras semanas del año pasado. Tremenda la caída de novinos. Andrés, gracias y retomaremos el contacto enseguida a las 12 del mediodía para hablar del novillo tipo. Así será, hasta la próxima.